Front Double Time Podcast. Front Double Time Podcast. Bueno, Sebastián, muchas gracias por sumarte a la llamada, por coparte con la entrevista. La verdad que te agradezco un montón por tomarte el tiempo. Sé que tenés tal vez una agenda un poco ajustada. Valoro que te hayas hecho el tiempo para charlar un ratito sobre estos temas que son copados. Dale, buenísimo. Nada, lo primero sería una pequeña introducción para los que no te conocen, que seguramente los que escuchan este podcast van a ser muy pocos que no te conozcan, pero bueno, una pequeña introducción, quién sos, a qué te dedicas, etc. Bien, bueno, yo soy el Dr. La Rosa. Básicamente lo que hago hoy es un tipo de medicina que se llama medicina funcional e incorporo muchas herramientas de tecnología y de nueva evidencia que sirven para mejorar la calidad de vida, para hacer más eficientes algunos procesos como la alimentación, como el sueño, como el ejercicio, etc. Y a medida que vamos aplicando más de estas cosas, más da ganas de empezar a buscar más, de empezar a buscar la evidencia que la respalda, de empezar a entender cómo podemos optimizar ciertos procesos de nuestro cuerpo para vivir más años, para sentirnos mejor anímicamente, para tener beneficios hasta desde estéticos hasta en calidad de vida en muchas áreas. Y me parece que todas estas cosas, cuando fui adquiriendo ese conocimiento, las fui compartiendo de a poco, ya vamos a ver, de a poco eso fue creciendo a nivel de redes, a nivel de conocimiento, a nivel de audiencia, todo, y llegué hasta acá, digamos. Buenísimo. Hay una cosita que me quedó la duda. Yo pensé que cuando ibas a decir medicina, ibas a decir medicina alternativa. ¿Cómo es eso de la medicina funcional? Mira, medicina alternativa fue un poco mis inicios, pero uno se va alejando de la medicina alternativa porque va buscando, no por algo malo, sino porque va buscando lo que tiene más evidencia, lo que funciona más, lo que se puede escalar a personas. Después vas a entender, cuando hablemos un poco de mi trayectoria, vas a entender por qué todo esto y por qué es ese desvío del carril normal, si querés, dentro de la medicina. Y la medicina funcional es un tipo de medicina bastante nuevo que trata un poco de unir las puntas de muchas áreas, pero siempre basado en evidencia. Entonces se ocupa mucho de flora bacteriana, se ocupa mucho de longevidad, se ocupa mucho de alimentación, se ocupa mucho a nivel endocrinológico, hormonas, todo lo que vos ves como insulina, testosterona, etc. Se ocupa mucho de optimización, mucha fisiología, y lo que hace es mezclar todo esto buscando un abordaje, si querés, diferente al de la medicina hegemónica, pero siempre dentro de la medicina basada en evidencia. Bien, y esta medicina funcional, ¿cómo se lleva a la práctica? O sea, ¿vos manejás un consultorio o únicamente lo manejás con las redes sociales? ¿Cómo lo llevas a la gente, la medicina funcional? No, históricamente hubo un consultorio que ya cerré por una cuestión de escala y por una cuestión de otros trabajos que tienen que ver con impactar en la mayor cantidad de gente posible, pero sí, es una especialidad, hoy es una especialidad, y básicamente la gente se dedica a hacer medicina funcional y empieza a atender gente como médico funcional, donde buscas el desbalance o el problema de origen en una enfermedad determinada. Que no significa que pueda cubrir absolutamente todo, pero es un abordaje de la medicina bastante novedoso, bastante interesante, si querés, porque es muy abarcativo, y porque es algo que en general no te va a hacer daño. Entonces es un buen primer paso cuando uno quiere mejorar algún área de su vida. Bien, ¿y esta medicina funcional, o sea, cómo se estudia académicamente o queda más por su parte? Cada médico por su parte se estudia. Depende un poco del país donde vos estés, pero sí, obviamente tenés una especialidad en medicina funcional, un posgrado, digamos, después de haber terminado medicina. Yo hice varios antes de ese, hasta encontrar con el clavo que me servía a mí, que era medicina funcional, pero hice homeopatía, hice medicina china, hice varias especialidades más que siempre le faltaba algo como para lo que yo necesitaba en mi práctica cotidiana. Y básicamente es eso, es estudio por tu cuenta, por supuesto, si vos querés hacer crecer tu conocimiento, pero tenés una carrera, digamos, como opción para estudiar medicina funcional, que es súper interesante porque te da un abordaje de la medicina que normalmente no me dieron en la carrera. Sí, no se suelen tocar tal vez esos temas en la carrera. Bien. Y para vos, esta rama de medicina funcional está en auge. ¿Cómo la ves actualmente? Yo creo que todavía es muy bebé, si querés, como para pensar en que está en auge. Yo creo que va a haber cada vez más gente que se interiorice y le guste el tema y le interese. Como vos ves cada vez más gente dedicada a la nutrición, dedicada a muchas cosas que fuimos viendo como tendencia a lo largo de los últimos 10 años, con la medicina funcional vas a ver algo similar. El tema difícil, si querés, es que entrenar un recurso humano siempre es la opción más cara,
Por eso yo te digo, mira, si hay que hacer una mejoría en la calidad de vida de las personas, hay que buscar una herramienta que sea más escalable, que ahora lo vamos a hablar. Quería pasar tal vez a charlar sobre tu nombre, ¿no? Doctor La Rosa. Una duda que tengo es si el nombre es, vos sos médico matriculado o es, por así decir, un nombre artístico. No, vos sos médico, médico. No, 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 es un nombre basado en mi título Bien, universitario de medicina. bien. Porque bueno, hay mucho dando vuelta que se pone, viste, doctor o como nombre artístico. Pero este no. No, no, Bien. no lo había visto. Terrible. Eso, sobre tus especialidades que me habías contado que habías hecho, ¿cuáles me dijiste que después de la carrera, qué es lo que hiciste? No, yo iba a hacer neurocirugía originalmente, era mi idea siempre. Yo durante muchos años di clases de anatomía, de hecho fui profesor en la Universidad de El Salvador, y después dije, bueno, voy a entrar por ese lado de neurocirugía, y empezando a entender cosas sobre nutrición, empezando a entender cosas sobre fisiología, dije, quiero buscar una manera de abordar la salud que sea un poco menos invasiva que operarte el cerebro. Y básicamente fui buscando un camino que es una búsqueda infinita realmente, pero que se fue acercando más a lo que yo necesito, pasando por medicina tradicional china, después yendo a homeopatía, después buscando cosas de nutrición por separado, después me fui a Asia a estudiar con varios maestros de diferentes áreas de Qigong y de medicinas más, sí, alternativas 100%, y después retomé un poco por el lado de la medicina basada en evidencia, con medicina funcional, como te decía, que fue lo último que fui abordando más y que es lo que vos ves en la mayoría de los videos hoy en día. Bien. Me da mucha intriga que ya es la segunda vez que lo decís, de la medicina tradicional china. ¿Cómo es eso? ¿Cuáles son los pilares básicos de...? No, mira, la medicina tradicional china es una medicina que tiene miles de años, que está basada en una tradición espectacular en la que uno tiene que sacarse el sombrero para estos tipos que podían entender las complejidades y las vicisitudes del cuerpo humano en esa época. Y si querés pensarlo de alguna manera, vos tenés que entenderlo como una medicina vitalista que dista mucho de lo que es la medicina basada en evidencia hoy en día, que plantea cosas relacionadas con ese concepto vitalista, que es vos tenés una energía, hay que desbloquearla porque tenés puntos de acupuntura, porque tenés meridianos, y en general ellos asocian la enfermedad a alguna obstrucción de ese proceso. Hoy pensamos, por otro lado, algo completamente diferente y más cientificista, pero si vos querés jugar a buscar la evidencia de esto, te vas a encontrar con que muchos puntos eléctricos de nuestro cuerpo, de más diferencia de potencial eléctrico en la piel, el 90 y algo por ciento coinciden con los puntos de acupuntura que estos tipos descubrieron hace 2500 años, con lo cual obviamente hay que reconocer su conocimiento, pero eso no significa que vos no tengas que estar buscando siempre la mejor herramienta o la más eficiente y que hoy ya no sea la medicina tradicional china esa, por lo menos para mí. Bien, es totalmente otra cosa, totalmente diferente a lo que se ve hoy en día. Nada, en los hospitales de acá, lo que se enseña en las universidades es totalmente otra cosa. O sea, son los dos extremos. Depende un poco de dónde estés. En realidad, en medicina tradicional china, cuando vos vas a China y estudias allá o ves allá a gente practicándola, te das cuenta primero que la cubre el mismo seguro médico que vos tenés, que te cubren por ahí 20 sesiones y no hay ningún problema, que es algo que se hace públicamente, que mucha gente trata de acudir a este tipo de medicina antes de hacer una medicina más intervencionista, que no significa que sea la solución, pero está bueno tener en cuenta que existe una herramienta más. Claro, como para ir sumando un poquito de acá, un poquito de allá, como vos me decías, hasta llegar, bueno, al clavo. Quería pasar tal vez un poquito a... La verdad, mucha gente, incluyendo a mí, la verdad que, bueno, siguiendo tus videos y yo te sigo hace un tiempo, te consideramos, ¿no?, como un gurú de todo este tema que, la verdad, aprendimos un montón con tus videos sobre, bueno, longevidad, salud, ejercicio, y seguimos tus consejos, la verdad. Y yo creo que a toda esta gente, incluyéndome, nos gustaría saber la curiosidad, el chusmerío de cómo es un día en tu vida. No, no, a ver, yo trato de probar todo lo que se ve en mis videos o lo que por lo menos aplica para mí. Por ahí aplican algunas áreas y no aplican otras. Por ahí no aplica, no sé, bajar de peso y perder grasa, pero aplican otras áreas o otras cosas que yo voy haciendo siempre, como, no sé, desde métodos respiratorios para mejorar el sistema inmune hasta los suplementos que por ahí use o el ejercicio que por ahí haga. Realmente soy una persona que por la situación en la que estoy, yo soy director médico de una fundación que hoy tiene más de 150.000 voluntarios. Entonces, llevar a cabo las dinámicas que son necesarias para que eso funcione, para que eso sirva para ayudar a las personas. Aparte obviamente me tomo un montón de horas y por otro lado estoy desarrollando una tecnología con una empresa que se dedica a desarrollar tecnología que busca un poco reemplazarme a mí, poder aplicar todas estas cosas en la vida cotidiana basado en machine learning, basado en individualizar a cada persona.
Entonces, estas dos cosas toman la gran mayoría de mi tiempo y no sobra demasiado tiempo como para estar poniendo todo lo que ves en práctica. Hoy te diría que en mi vida cotidiana hago a nivel de alimentación un ayuno que puede variar entre 24 y 16-8 o 23-1, dependiendo del día. Lo más común es 24 en mi vida hoy en día. Hace un tiempo hacía más ayuno. Eh, a nivel de alimentación, en general, me mantengo en algo muy, muy básico, si querés, que tiene que ver un poco con la mayoría de mi alimentación está basada en verduras. Hay algo en general de porotos y legumbres, pero en baja cantidad, por un efecto que tiene que ver con la hormesis, que está bastante basado en evidencia como para pensar en longevidad y expectativa de vida. Y después, por otro lado, dentro del animal, que yo originalmente comía muy poco, ahora como bastante más, como en general animal de tierra en pequeñas cantidades y mucho más de pescados y mariscos y huevo. Eh, y después te diría que a nivel de prácticas de biohacking, suelo hacer algún ritmo semanal de Wim Hof, como lo ves en general en los videos, con alguna inversión en agua fría o si puedo en algún congelador si tengo disponible, y en general alternado con sauna. Trato de ir alternándolo a propósito. Si no puedo, alterno sauna con ducha fría por el efecto beneficioso a nivel inmunológico, beneficioso a nivel de sistema circulatorio. Y trato siempre de que coincida con haber terminado una rutina de ejercicio, que siempre es muy beneficioso como posterior a la rutina como para recuperarte más rápido. Bien, bueno, un montón de temas que me encantaría desglosar. Voy a ir tratando de tocar tema por tema porque la verdad es interesantísimo. Una cosita que es más me dio intriga hasta cuando hablábamos por mail, el tema de la fundación. ¿Cómo es ese proyecto que tenés? ¿Sobre qué es la No, fundación? no es un proyecto mío, es un proyecto de gente más genia que yo, te diría, que básicamente lo que hizo fue decir, son gente que una vez que tenía resuelta su sustentabilidad económica y no tenía que pensar por ahí en salir a trabajar para el día a día, se dedicó a ayudar a las demás personas y se dedicó a ayudar a las demás personas desde un medio más tecnológico donde vos tengas herramientas que sean escalables. Porque el problema que vos tenés es que mucha gente o no tiene acceso a esa tecnología, entonces la fundación ayuda a que muchas organizaciones sin fines de lucro estén presentes, tengan acceso a las personas, tengan un medio para comunicar lo que necesitan comunicar, ayudan a que esas fundaciones no aparezcan, a que no desaparezcan. Durante, por ejemplo, el COVID desaparecieron un gran porcentaje de las fundaciones y las organizaciones sin fines de lucro porque la gente dejó de moverse, dejó de poner dinero en la fundación y la fundación por ahí, una fundación pequeña, no un Cáritas, una fundación pequeña, no tiene medios de subsistencia y desaparece y deja de ayudar a las personas. Entonces un poco era dar visibilidad a esas fundaciones, poder brindar herramientas tecnológicas que ayuden a educar, donde todas las fundaciones tienen la posibilidad de acceder a ese contenido, brindar más adelante en lo que están trabajando conmigo, algo que ayude a mejorar la alimentación de cualquier fundación que quiera decir, no sé, yo lidio con esta enfermedad, que se contacte y tenga acceso a todo este material gratuito, donde puedan usarlo tanto médicos como gente normal, eh, puedan usarlo para mejorar su calidad de vida, para disminuir el riesgo de enfermedades, para si ya tienen una enfermedad, prevenir las consecuencias secundarias. Entonces, un poco para eso está orientada la fundación, que tiene diferentes áreas. Tiene un área tecnológica, por las razones que te mencionaba, tiene un área de salud, tiene un área de medio ambiente, y cada una está orientada a generar efectos, sobre todo escalables a muchas personas. Por eso tiene tanta relación con la tecnología. Sin esa tecnología no lo podemos escalar a millones de personas si fuese posible. Es excelente, o sea, tiene una utilidad enorme y me imagino la cantidad de gente que están ayudando. ¿Eso tiene repercusión en Argentina o es en otro país? Mira, tiene repercusión en muchos países de Latinoamérica. La realidad es que nosotros queremos expandir a la mayor cantidad de países posibles, pero como es un proceso tecnológico, vos no vas a ver una, no sé, una carpa en un lugar determinado. Lo que estás haciendo es ayudar a otras fundaciones y a su vez generar eventos con voluntarios y todo, pero principalmente ayudar a otras fundaciones. Bien, son como el intermediario, por así decir, le dan una mano a otros. Perfecto. Tenía esa duda sobre la fundación, ahora me gustaría volver un poquito de nuevo a lo que es todo lo que hablabas sobre la rutina. Me sorprendió la cantidad de cosas de tus videos que pones en práctica en tu vida cotidiana. Sinceramente pensé que iban a ser menos, pero no, o sea, casi todo lo que hablas en tus videos lo pones en práctica. No en práctica, sino en tu vida cotidiana.
Si vos sabés y vas acumulando conocimiento a lo largo del tiempo, que siempre a uno le falta, y mientras más acumula, más se da cuenta de lo que le falta, más entendés que necesitas poner en práctica algunas cosas porque sos más consciente de las consecuencias. Entonces te das cuenta por ahí de cuáles son las consecuencias de ciertos desbalances o problemas tuyos puntuales a 20 años o a 30 años. Y sabiendo eso, te traspolás a ese momento y decís, esto me va a generar tales síntomas, me va a arruinar de esta manera la calidad de vida, lo evito de todas las maneras posibles o lo compenso de todas las maneras posibles. Una vez que entendés eso, entendés los beneficios de ciertos procesos, es sentido común poder empezar a aplicarlo, y una de las cosas más importantes, yo creo, es que la gente entienda que vos no mejorás de un día para el otro. Vos vas haciendo algunas cosas que podés sostener en el tiempo, eso te va mejorando tu calidad de vida, te va mejorando tu nivel de energía, te va mejorando tu disciplina y te va permitiendo poder poner en práctica otras. Entonces hay una concatenación de efectos positivos que te van sumando beneficios a lo largo del tiempo, básicamente. Y tal vez a vos te gusta, veo que te encanta este tema, pero la duda que me surge a mí es tal vez cómo llevar a alguien que no le copan tanto estos temas, ¿no? Que solo quiere, nada, ser un poco más saludable, pero no le interesa toda la teoría, ¿no? Cómo llevar todos estos hábitos, no sé, los que practicas vos, ayuno, bueno, etcétera, a la vida de alguien, viste, que como te digo, no le interesa mucho tal vez y no se quiere entrometer tanto. Bien, a ver, hay una realidad que es que sin ser consciente de los fundamentos de por qué vale la pena hacer algo, es mucho más difícil poder sostener ese algo. No importa si es ayuno, si es una buena alimentación o si es un trabajo que vos quieras hacer. Si vos no entendés cuál es la razón por la que lo estás haciendo, es muy difícil sostenerlo por un principio muy básico, que es en algún momento la dificultad en la vida te la vas a encontrar. La dificultad sucede. Nosotros lo que podemos hacer es elegir por qué cosa vamos a sufrir o soportar ese esfuerzo, ¿no? Si lo hacemos por algo que es beneficioso para nosotros a largo plazo, si va a pasarnos de manera repentina cuando aparezca una enfermedad. Entonces, aplicar estas cosas sin de verdad entender los fundamentos, a mí, en mi experiencia por lo menos, es poco sustentable. Uno te puede decir, mirá, sí, te conviene hacer ayuno de 16-8 o lo que fuere, pero la realidad es que vos tenés que entender que la medicina es individualizada. No es lo mismo lo que le va a servir a Sebastián que lo que le va a servir a Jorge, y ni siquiera, aunque vos veas todos los beneficios de un proceso como el ayuno, significa que eso aplique para todo el mundo y menos que aplique de manera igualitaria. Por eso no hay una dieta ideal, por eso tenemos que planear nuestra dieta en base, no sé, a la flora bacteriana, en base a un montón de cosas que si no conocemos es mucho más difícil apuntar al lugar que nos va a dar más resultados por nuestro esfuerzo. O sea que para vos es clave, más allá de hacerlo así porque sí, conocer y saber sobre el tema para así que sea más efectivo a largo plazo, para poder hacerlo, decís. Yo creo que sí, salvo que vos estés en un bootcamp de, no sé, ayuno, ayuno intermitente, por ejemplo, y te encuentres con que tuviste una muy buena experiencia y digas, bueno, lo voy a sostener, pero a su vez, en el momento en el que vos te encontrás con otras personas que no piensan lo mismo que vos, independientemente si vos estás en lo correcto o no, si vos no tenés tus fundamentos para justificar lo que estás haciendo, va a ser muy difícil que vos puedas sostener tu postura, porque en general el ambiente tiene un efecto de status quo donde va a ser cuestionado lo que está fuera de la normativa vigente en ese momento. Bien, perfecto. Y hablando tal vez de todos estos hábitos, consejos que vos das, si vos le tuvieses que agarrar a alguien que le cuesta mucho y le tenés que dar únicamente 4 o 5 de todos estos hábitos y consejos, como por así decir, armar tu top 4 o 5 hábitos y consejos para salud y longevidad a largo plazo, ¿cuáles le das? Mira, eso depende mucho si estamos pensando en una persona que no quiere hacer ningún tipo de esfuerzo y le cuesta mucho progresar o hacer cualquier tipo de disciplina o hacer cualquier tipo de cambio, de si estamos hablando de alguien que ya es disciplinado. Si sos una persona que no tenés ganas de hacer ningún esfuerzo de nada, que no tenés ganas de hacer ningún gasto, que no tenés ganas de hacer ningún compromiso con respecto a cambios nutricionales o lo que fuere, lo que suelo recomendar como punto de inicio es la mejoría de la calidad de sueño. Porque es algo que la gente subestima, siempre subestima, porque siempre queremos hacer más, porque queremos laburar, porque la persona tiene que dejar de dormir para, ya sea trabajar para ganar dinero, eh, está frustrado y quiere mejorar su estado de ánimo, entonces va a mirar contenido que lo ayuda a tener un mejor estado de ánimo, o la razón que sea, pero una de las primeras cosas que sacrificamos es nuestra calidad de sueño. Y no somos conscientes de cómo la calidad de sueño impacta sobre cosas como la variabilidad de la frecuencia cardíaca o la estabilidad respiratoria.
que determinan a lo largo del día nuestro estado de ánimo, nuestra fuerza de voluntad y varias cosas más. Entonces, cuando corregimos la calidad de sueño, cuando hacemos más sueño profundo, cuando hacemos más sueño REM, que en general son las dos cosas que más le faltan a las personas, más nos encontramos con que esa persona que mejoró su calidad de sueño tiene un mejor estado de ánimo, tiene mayor nivel de energía, tiene mayor fuerza de voluntad, para después llevar a cabo los demás cambios que tiene que hacer a nivel alimenticio o a nivel de ejercicios. Si vos me decís que alguien ya es disciplinado, te diría que ejercicio y una alimentación básica, súper básica, de bajo índice glucémico, donde simplemente no estés metiendo 2 o 3 cosas muy dañinas, como azúcares refinados o aceites vegetales de los que vos sabés que son no saludables porque oxidan, y eso es más que suficiente como puntapié inicial para empezar a generar un cambio. Y lo otro que siempre trato de dejarle en claro a las personas y que la gente se olvida, es que vos vas cambiando tu tejido y tu cuerpo a medida que vas consumiendo mejor materia prima que después va a construir tu tejido y tu cuerpo. Entonces hay un efecto que no podés acelerar. Hay un efecto que vos podés acelerar que tiene que ver con los suplementos, con el ejercicio que vos hagas, con cómo haces más eficiente el proceso. Y después hay un recambio tisular de hueso, de músculo, de piel, de lo que fuere, donde a mejor materia prima vas a construir mejor tejido nuevo y eso no tenés manera de acelerarlo. Entonces, ese cambio que se da a lo largo del tiempo te va permitiendo tener una mejor calidad de vida, tener un mayor nivel de energía, por ahí estar más definido si quieres en tu cuerpo, un montón de cosas que van dándote el escalón para dar el siguiente paso. Bien, y ahora que tocas el tema del sueño, así unos tips, consejos así en pocas palabras de cómo mejorar el sueño, ¿no? Porque sí que es muy importante. Mira, a nivel práctico lo que vos tenés que pensar es que tenés 2 o 3 características del sueño que vos vas a tener que mejorar. Las 3 más comunes que la gente tiene que mejorar son el timing del sueño, que es a qué hora se va a dormir. No te olvides que desde la aparición de la electricidad nosotros dormimos 1 hora y media menos por noche. Y ni hablar ahora que usás redes sociales o que ves contenido por streaming o lo que fuera en la noche, con lo cual la pérdida de sueño es aún mayor. Ese es un factor. Y aparte moviste tu ciclo circadiano. Te fuiste a dormir más tarde, antes te ibas a dormir cuando se ponía el sol, ya habías cenado, te ibas a dormir mucho más temprano y ahora estás moviendo tu ciclo circadiano y el promedio de hora a la que se va a dormir hoy una persona menor de 40 años suele ser por encima de las 12 de la noche. Con lo cual, moviste tu ciclo circadiano unas 3-4 horas, eso genera un desbalance en tu cuerpo, genera un desfasaje. Ya sabes que el premio Nobel de 2017 justamente fue en medicina, fue justamente por esta proteína que nos sirve como reloj para detectar en qué hora estamos en nuestro cuerpo y que cuando alteramos el ciclo circadiano alteramos muchos de los procesos normales que necesitamos y que tienen su horario, como la producción de testosterona, el momento ideal para hacer el entrenamiento, el momento ideal para dormirnos, etc. Entonces, ese es un factor. ¿Cómo lo corregís? Tratando de generar una rutina de sueño con mejor higiene de sueño que te facilite irte a acostar a las 10, 11 de la noche. No importa si vos después estás no teniendo estímulos, si estás o teniendo sexo o haciendo alguna actividad que sea que no te altere el ciclo circadiano, como puede ser leer y no usar una pantalla con luz azul. Ese es un punto. El otro punto que le falta a la mayoría de las personas es el sueño profundo, que es yo duermo 8 horas pero me levanto no descansado, no fresco. ¿Qué pasó? Tuve poco sueño profundo, poco sueño reparador, donde el músculo crece, donde yo aumento mi producción de hormona de crecimiento, donde yo reparo tejido, donde hago un montón de cosas que son súper necesarias. También lavo adenosina del cerebro, con lo cual me voy a levantar más descansado porque voy a tener más espacio para generar nuevo ATP y para generar más actividad neuronal. Entonces, todos esos procesos necesitan de más fase de sueño profundo. ¿Qué necesita el sueño profundo? Silencio, oscuridad total, una temperatura, sobre todo corporal. Nosotros decimos la temperatura ambiente ideal que va entre los 15 y 18 grados de la habitación, pero lo que queremos es mantener una temperatura corporal estable a lo largo del sueño. Normalmente vos durante el sueño bajás la temperatura de tu cuerpo, con lo cual es importante poder hacer eso, poder llevarlo a cabo. Por eso hay tanta tecnología que hoy te facilita ese proceso. De hecho, anecdótico, pero hoy existen almohadas que te enfrían la cabeza y que hacen que vos concilies el sueño más rápidamente, que entres más rápidamente en sueño profundo, que entres más rápidamente en ondas delta en tu cerebro, que son las más lentas de todas las ondas y que son las que encontramos en general en sueño profundo. Y obviamente puedes hacer otras cosas a nivel de suplementación, como tomar GABA, que aumenta a la hora de haberlo tomado, aumenta la cantidad de ondas delta. Con lo cual todo esto ayuda a que vos tengas un sueño más profundo. ¿Cómo puedes hacerlo además?
podés generar una rutina donde vos automatizás estos procesos, automatizás el termostato de tu casa para que tenga la temperatura que tiene que tener. Si te molesta el aire acondicionado porque es seco, hoy existe, además de esta almohada que yo te mencionaba, hoy existen mantas que te enfrían la cama justamente para eso, y que si tu mujer no quiere que esté fría a su lado, podés distinguir tu lado del otro. Todas pelotudeces que son artículos que te van dando un extra, te van dando un punto más. Y a nivel del REM, lo que vos tenés que entender es que hay muchos procesos de tranquilidad mental que son claves para poder llegar a más REM. Porque el sueño REM, si vos estás ansioso, si vos te fuiste a dormir viendo una peli o viendo una serie de acción donde hay tiros, va a verse afectado. Si vos estuviste consumiendo mucho contenido y tenés mucho estímulo de la luz azul, también va a verse afectado. Normalmente vos te encontrás con la fase REM al final del sueño. Entonces, entre la estimulación excesiva de las personas, los niveles de ansiedad que hoy manejan en promedio, que son salvajes, y encima el hecho de que estás durmiendo menos tiempo, te quedás sin fase REM, que la gran mayoría está a lo último. Entonces te vas dando cuenta de que hay 3 o 4 problemas esenciales del sueño, esos 3 que te mencionaba para mí son los principales, y cada uno tiene sus puntos como para mejorarlo. Bien, es increíble lo que me decís. Lo que me llama la atención es que lo que vos me decís, viste, el sueño es algo que tiene que mejorar la persona que no quiere desgaste, no quiere comprometerse, que es como lo más global. Y ahora que lo profundizás, nada, la cantidad de gente que hace lo que vos decís debe ser muy poca, porque ¿cuánta gente se va a dormir antes con pantallas? Bueno, se acuesta tarde como vos decís. O sea, al principio tal vez lo comentabas como algo más global, ¿no? Que lo tiene que solucionar gente que no quiere comprometerse, pero cuando lo profundizás hay tantas cosas por mejorar que es increíble. Mira, yo creo que la gente tiene que entender que no es una cuestión de decir todos tenemos que hacer todo. Yo tengo que elegir una sola cosa, concentrarme en una sola cosa, y una vez que lo tenga reparado, voy para adelante en lo demás. La realidad es que a nivel de salud mental, la calidad de sueño que vos tengas, sumado a la cantidad de contenido que vos consumas, van a ser esenciales para determinar tu estado de ánimo, van a ser esenciales para que vos recuperes neurotransmisores y mantengas el estado que vos necesitas. Y después el hecho también de entender que tenemos malos hábitos, no respetamos las reglas fisiológicas de nuestro cuerpo, eso está claro. Por eso yo te mencionaba que para hacer los esfuerzos vos tenés que entender cuáles son las reglas, porque si no, no vas a entender por qué te estoy planteando lo que te estoy planteando. Y justamente ese proceso, el proceso de decir, bueno, me tomo el trabajo de respetar estas reglas, es la que te va dando resultados que son acumulativos, y también es el responsable un poco, todos estos cambios que estamos viendo son los responsables de las alteraciones anímicas, las alteraciones del sueño, las alteraciones en cuanto a la epidemia del sobrepeso que tenemos y de obesidad que vamos a tener cada vez más. Todos factores que nos van afectando la calidad de vida a todos, independientemente de si somos alguien que se está recontra cuidando o no. Bien. Y a nivel de longevidad, ¿cuáles son las desventajas o tal vez la diferencia que hay, que existe entre una persona que hace todo esto que vos decís, más allá del sueño, todos los demás hábitos, y gente que no? Porque yo creo que debe haber mucha gente que se pone a escuchar todo esto y dice, yo la verdad que ni a palos hago todo esto. A nivel de diferencia de longevidad, ¿cuál es lo que hay? Mira, la realidad es la siguiente, que es mucha de la evidencia que hay sobre longevidad es nueva. Entonces vos no tenés a alguien que haya hecho ayuno intermitente, no sé, de una sola comida por día durante 100 años de su vida. Con lo cual no tenés métricas compartidas, vos lo podés estimar porque vas viendo las pruebas en otros animales, vos lo podés estimar por los efectos de la autofagia, que ya sabés que el tipo que la descubrió ganó el premio Nobel en 2016 como entendiendo la importancia que tiene ese mecanismo a nivel celular, porque recicla, porque genera nuevo tejido. Sabemos que podemos alargar nuestra expectativa de vida cuando disminuimos las células senescentes, que son las células más viejas. Sabemos que hay un montón de procesos que nosotros podemos hacer para fomentar nuestra expectativa de vida. La realidad es que cuánto podemos hacer, o sea, cuán efectivo es, no lo sabemos, porque yo te puedo decir, mira, reducir el 30%, algo como para agarrar algo con evidencia, reducir el 30% las calorías que vos consumís, en todos los mamíferos que pusimos a prueba, aumenta 30% tu expectativa de vida. Entonces estamos hablando de que simplemente reducir 30% de tus calorías aumenta 30% tu expectativa de vida. Por el mTOR, por un montón de razones a nivel de la salud celular, que ahora vamos a hablar también con respecto al ejercicio, para que entiendas por qué yo tengo una línea diferente a la de un físico-culturista que te dice meter proteína todo el tiempo. Todo tiene su fundamento. Entonces, cuando vos lo entendés por ese lado y empezás a entender que hay un impacto, lo que vos no podés hacer es sumar los impactos. Yo sé que la reducción calórica genera ese estímulo en la expectativa de vida,
Pero yo no lo puedo sumar a los años que teóricamente me da consumir NAD, los años que teóricamente me da a nivel de rejuvenecimiento genético, por ejemplo, las cámaras hiperbáricas o cualquier proceso inmunológico. No es que puedo sumarlos todos y decir, bueno, voy a vivir el doble del tiempo normal, porque no sabemos cómo impacta, porque no tenemos la evidencia que muestre si esos efectos son acumulativos o si se reemplazan entre sí. Si la autofagia por ahí reemplaza a la reducción calórica o si consumir NAD reemplaza a la autofagia. Y cada vez tenemos más evidencia nueva, más copada. Hoy existe una sustancia que se llama espermidina, que es una poliamina, que por ejemplo está estudiándose, todavía hay muchos estudios ya hechos, pero todavía falta, ¿verdad? Como para decir es lo mejor que hay, que nos muestran que vos podés tener los mismos efectos o efectos muy parecidos al ayuno intermitente sin hacer ayuno. Entonces vas viendo que se van abriendo diferentes puertas. ¿Qué considero que tenés que hacer lo que vos puedas sostener? Porque el efecto se va a dar si vos lo sostenés toda tu vida. El efecto del ayuno intermitente para aumentar mi expectativa de vida se va a dar si lo hago durante años, no si lo hago 6 meses para bajar de peso. Soy una mina que quería bajar, no sé, 3 kilos, o soy un hombre que quería bajar 20 kilos, ya está, llegué a mi objetivo, se acabó. No funciona así. O sí funciona así si vos querés una cuestión estética, pero no funciona así si vos querés una cuestión de Longevidad. renovación de tus células. Bien, bien. Y o sea que nosotros somos básicamente el estudio científico que va a probar más o menos cuántos años más nos va a tirar todos estos hábitos. Mira, a ver, básicamente vos tenés 2 líneas. Si estás interesado en longevidad, si cualquier persona está interesada en la longevidad, tiene 2 líneas posibles para recorrer. La línea de lo que ya está probado y ya está aplicado y ya se demostró como efectivo, y la línea de lo más novedoso tecnológico. La línea de lo probado es lo que hacen todas las zonas más longevas del planeta. Sabemos qué hacen, sabemos que tienen buenas relaciones sociales, sabemos que tienen un propósito, sabemos que hacen ejercicio de alta intensidad o se mueven durante todo el día, sabemos que tienen una dieta rica en verduras, con algo de legumbres y no muy alta en proteína animal, pero tienen algo de animal. Entonces, sabemos cómo impacta todo esto, sabemos que tienen un pequeño consumo de alcohol si tienen consumo de alcohol. O sea, entendemos cuáles son los factores comunes que tienen las zonas longevas, que son las zonas de la gente donde encontramos más personas que pasan los 100 años y que tienen mejor calidad de vida durante la mayoría de su vida. Y por otro lado está la evidencia. Está lo que vos ves como ayuno intermitente, está lo que vos ves con el NAD, está lo que vos ves con los telómeros, está lo que vos ves con las cámaras hiperbáricas, está lo que vos ves con todas esas áreas que tienen algo muy, muy prometedor, que muestran evidencia espectacular, pero que alguien tiene que hacerlo durante 100 años para ver cuán efectivo es en la práctica. Porque no te olvides que esa información que vos estás viendo en los estudios o está traspolada de animales o cuando es en humanos está hecha durante un par de años. Entonces yo sé lo que pasa cuando hago una dieta cetogénica 2 años, pero yo no tengo estudios de qué pasa en 50 años de dieta cetogénica. Entonces yo no sé si a largo plazo tiene un impacto negativo o no tiene un impacto negativo. Y eso es lo que hace que la medicina vaya arrimando el bochín, pero es un camino infinito de ir encontrando cada vez más el punto que necesitamos. Bien. Y así hablando bruto, si te la tenés que jugar, tenés que más o menos calcular hoy en día el promedio de vida está entre los 70 y 80 años, ¿no? ¿Puede ser? Depende del país, pero sí. Bueno, te la tenés que jugar más o menos. ¿Cuánto decís que va a tirar tal vez esta generación, la de hoy en día, de entre los 20 y 30 años? Decís cuánto puede llegar a vivir. No, bueno, a ver, hay una realidad que es la siguiente, que es, vos ahí, cuando decís eso, estás descontando los posibles descubrimientos tecnológicos que existan o científicos que existan de acá hasta que esta generación muera. Eso es lo primero que vos tenés que tener en consideración. Porque vos ahí no podés pensar en el cisne negro que no reconoces hoy, que es, no sé, un descubrimiento de algo que puedas escalar a nivel masivo que rejuvenezca nuestras células. Por ejemplo, los factores de Yamanaka. Si encontramos una manera de editar genéticamente nuestras células y rejuvenecerlas a nivel genético, no importa la cifra que te diga. Entonces, ese es un factor que nosotros tenemos que tener en consideración. Y el segundo factor que tenemos que tener en consideración es que los hábitos de hoy de la persona de generación Z y los últimos millennials es peor que el de las generaciones anteriores. Entonces, la gente que proyecta esto, la gente que estudia esto, no yo, proyecta que la expectativa de vida de la generación que hoy tiene 20 años va a ser la primera generación que tenga menos expectativa de vida que sus padres.
Estos tipos, de nuevo, descuentan el hecho de que haya algún descubrimiento tecnológico en el medio, pero tiene que ver con los malos hábitos, tiene que ver con el empobrecimiento del suelo, tiene que ver con los déficits nutricionales, tiene que ver con un montón de factores, calidad de aire, calidad de agua, etcétera, que vamos viendo y que se manifiestan en un montón de cosas. Se manifiestan en los bajos niveles de testosterona en la población, se manifiestan en la disminución de la tasa de fertilidad, se manifiestan en la calidad de los tejidos y el envejecimiento genético de las personas a una edad determinada. Si yo tomo una muestra de personas hace 10 años que tenían 30 años y mido los telómeros y mido hoy los telómeros de las personas con 30, en promedio me encuentro que las de hoy están más envejecidas, proporcionalmente a la misma edad. Entonces vamos viendo todo esto que impacta obviamente negativamente sobre tu calidad de vida y es una de las razones por las que yo me dedico a hacer todo esto, porque entiendo que hay una obligación moral, si querés, de compartir conocimiento, que no significa que yo pueda incidir en lo que otra persona va a hacer, pero voy a tratar por lo menos de brindarle la razón por la que tendría que hacer algo que le permita estar más sana, simplemente para tener una mejor calidad de vida. Bien, bien, o sea que muchas de todas estas cosas que nosotros estamos haciendo son, bueno, para aumentar la longevidad, pero como vos decís, que esta generación puede vivir menos que nuestros padres, o sea, es increíble eso. Ojo, porque vos sos el outlier ahí, vos no sos la persona que representa ese promedio que va a vivir menos que los padres. Cuando vos me decís, mirá, no, yo me dedico a entrenar, me dedico a comer bien, me dedico a hacer ayuno intermitente, o sacá ayuno y tomá otra cosa, o me dedico a mejorar mi calidad de sueño, o la que fuere, vos no sos representativo de ese promedio a través del cual se dice, che, mirá, esta generación va a vivir quizá menos que sus padres. Se puede romper con eso entonces, perfecto. Bueno, si querés podemos hacer lo que te decía antes de hacer ese pequeño juego donde yo te tiro un concepto, una palabra y vos me decís lo que pensás sobre eso en pocas palabras, 3-4 palabras, como si fuera un ping pong. ¿Dale? Dale. Vamos a ver cómo sale. Bueno, vamos con la primera, que es dieta keto. A ver, dieta keto te lo digo muy rápido. Corto plazo sí, largo plazo no. Bien, fuerte. Veganismo. Di cursos de crudiveganismo en su momento. Pensaba que era la solución, me equivoqué. Okay. Sal. Depende de dónde y de cómo se produjo. Nuestro cuerpo necesita un balance de sodio y potasio. Si mantenés el balance de sodio y potasio, en general las cantidades de sodio no son un problema. Vas a encontrar mucha más información si buscas la paradoja coreana, país donde tienen más consumo de sal per cápita y menos riesgo cardiovascular y menos personas hipertensas en todo el mundo. O sea, si comparás con cualquier otro país del mundo, son los últimos en la lista de patología cardiovascular. Con lo cual, ahí hay un abordaje que nosotros no estamos haciendo correctamente al no recomendar la sal como si la sal fuera un problema aislado. Creo que hay muchas variables en juego y que no es solo el consumo de sodio. Tiene que ver con equilibrio de minerales, tiene que ver con el sistema simpático, un montón de cosas. Bien, ya vamos a seguir con ese tema porque es súper, súper interesante. La próxima es azúcar. No, a ver, me parece que el azúcar durante la gran mayoría de la historia no se consumió. Me parece que nosotros tenemos una regla fisiológica, nosotros necesitamos hidratos de carbono, por eso no te digo que la keto sea algo maravilloso a largo plazo, porque sabemos que no consumir nada de hidratos de carbono genera un impacto muy fuerte sobre la glándula tiroides, pero de todas maneras lo que tenés que entender es que el consumo de hidratos de carbono originales era primero principalmente proveniente de fibra, no era principalmente proveniente de azúcares, y segundo, al comer una dieta de bajo índice glucémico, como era la paleo en cualquier lugar del mundo, por más que fuera diferente hace 10.000 años, lo que tenías era una fluctuación muy pequeña de los niveles de glucemia. Entonces, azúcar agregada nunca. No me importa si es mascabo y si es orgánico y es más sano que el azúcar refinado. Perfecto, es más sano. Tu cuerpo no lo necesita igual. Tu cuerpo no puede manejar picos de glucemia. Por eso vos tenés hoy estudios, hay un estudio muy grande de metformina que se está haciendo, que va a terminar en un par de años, a ver si la metformina, que se da normalmente para diabetes y que baja la glucemia, a ver si aumenta la expectativa de vida. Justamente porque nos mantiene estable la glucemia, porque no estamos impactando como si estuviéramos comiendo azúcar. Así que azúcar nunca. Bien. Colesterol. Creo que tenemos una confusión sobre el colesterol basado en muchos estudios, como el Framingham, que son estudios muy grandes cardiológicos, donde algunos datos se dejaron de lado cuando no coincidían con la estadística que voy a mostrar, como varios países que consumían más cantidad de grasa, pero que no la consumían de origen vegetal, no consumían margarina, por ejemplo, sino que consumían manteca, y veíamos que el impacto a nivel cardiovascular, a nivel de enfermedad cardiovascular, era mucho menor. Hoy te diría que los factores más importantes no son colesterol bueno y colesterol malo, o sea, HDL y LDL,
sino es entender los niveles de insulina que vos tenés, es entender los niveles de inflamación que vos tenés y es entender los niveles de lipoproteína A que vos tenés, que esos son los que me dicen qué chance hay de que estos niveles de colesterol se depositen en arterias. ¿Por qué? Porque vos también ves patología arterial ligada a las placas de colesterol y de calcio en personas con bajos niveles de colesterol que están tomando medicación y no lo ves en muchos pacientes que por ahí hacen una dieta keto. Entonces la crítica a la keto no pasa por el colesterol, pasa por otras áreas. Y hay que entender un poco cuáles son las sutilezas, pasa algo parecido con la sal. Hay muchas variables que influyen en que vos realmente deposites el colesterol en las arterias o no lo deposites, sobre todo si vos estás utilizando grasa, si estás utilizando los triglicéridos como fuente de energía, si estás haciendo ayuno, por ejemplo, es muy raro que vos tengas triglicéridos elevados y estés generando ese depósito. Por ende, hay muchas variables que vos podés mover para que el colesterol no sea una amenaza para tu vida. Bien. Relación cantidad de músculo, longevidad. La relación cantidad de músculo y longevidad es una relación espectacular porque, porque nosotros hoy vivimos inmersos en una realidad que es, yo voy al cine, veo a Thor, que tiene por contrato firmado, que no digo este personaje particular, pero cualquier personaje que haga de superhéroes, por ahí tiene por contrato firmado que no puede hablar de consumo de trembolona o cualquier otro tipo de sustancia que use. Obviamente la están utilizando por una cuestión de velocidad de fluctuación de los pesos. No me parece mal, el problema es que vos crees una fantasía sobre los resultados que vos podés obtener. Entonces pienses que vos podés sostener esos resultados en tu vida cotidiana y que te fijen eso como parámetro social del cuerpo ideal, cuando vos lo que tenés que entender es que en términos de longevidad y en términos de mortalidad de cualquier causa, sabemos que el peso ideal anda por un IMC de 24, dependiendo de tu altura. Hay un montón de cosas que varían el IMC. El IMC está hecho para medir en millones de personas, no para medir una sola. Varía tu nivel de actividad física, tu nivel de porcentaje de grasa corporal, etc. Sabemos que tu peso no tiene que ser bajo, sabemos que tu peso no tiene que ser elevado tampoco. Y te diría que mientras más masa magra yo tengo, más beneficios, pero el tema es a qué costo la construí. Esa es la relación. Si yo me paso de proteínas y estoy todo el tiempo activando anabolismo y activando el mTOR para poder generar esa construcción de masa muscular, voy a perder años de expectativa de vida. Eso está claro a nivel fisiológico, no a nivel de estudios. Está claro a nivel fisiológico. Es obvio que en 10 años vamos a tener estudios que muestren estas cosas. Con lo cual te diría que estás buscando algo dentro de un IMC por debajo del 25, si yo tengo que pensar en qué te recomendaría, y pienso en un porcentaje de grasa corporal que no afecte los niveles de testosterona ni de hormonas sexuales que vos puedas producir, con lo cual no te recomendaría mantener nada por debajo del 10% de grasa corporal en el hombre y por debajo del 15% de grasa corporal en la mujer. Bien, y vamos con la última, que es gluten sí o no. Claramente gluten no. Claramente gluten no. El problema que tiene el gluten en realidad es, hay un montón de factores que vos tenés que tener en consideración. El primero es levaduras que pueden procesar el gluten. Entonces me pasa mucho, o me pasaba mucho con pacientes que me decían, mira, como pan acá y me hincha, pero me voy a Italia de viaje, como pan y no me pasa nada. Y tenía que ver con el método tradicional de producción de ese pan, o si estoy usando qué tipo de cereal o qué tipo de trigo. Y lo que tenés que entender con esta formación del trigo semi-enano y del trigo enano que se usa hoy en día a nivel de producción, que es que triplicaste los valores de gliadina y de gluten en el producto. Entonces, primero que nada, si vos no lo podés digerir, el gluten no tiene efectos nutricionales positivos para vos porque no los podés aprovechar. Segundo, cuando vos rompes una proteína en polipéptido, en un grupo de aminoácidos o en proteínas más pequeñas, estás generando inflamación que tu sistema inmune va a reconocer esa proteína como si fuera algo dañino y lo va a atacar. Entonces, altos niveles de inflamación no vamos a encontrar en muchas personas. Y lo que vemos con el gluten, sobre todo, es que causa permeabilidad intestinal incluso a personas no relacionadas con intolerancia al gluten, que no tienen ningún síntoma cuando lo consumen. Entonces, si siempre me va a causar permeabilidad, por más que unas personas lo reparan más rápido y otras más lento, ¿para qué lo voy a consumir? Bien, bien, excelente. Quiero tocar dos de todas estas que fuimos hablando. La primera es el tema de la sal, ¿no? Porque, bueno, ya se sabe que hay una confusión enorme de la sal como un factor de riesgo, que en realidad, bueno, quiero que nos hables un poquito sobre eso, de esta confusión. Mira, a ver, están claras dos cosas. Está claro que durante la mayoría de la historia del ser humano, el ser humano consumió unas 7 o 8 veces la cantidad de potasio que está consumiendo hoy en día.
sea, tenemos un déficit de potasio en nuestra dieta. De hecho, eso ha demostrado bajar el riesgo cardiovascular, ha demostrado bajar la tensión arterial en las personas que son hipertensas. Entonces, tiene muchos beneficios, sabemos que tiene muchos beneficios, igual no lo consumimos. Esto tiene que ver un poco con el empobrecimiento del suelo, un poco con la baja cantidad de consumo de verduras de la mayoría de la población y otro poco con que simplemente no estamos acostumbrados a mantener el balance correcto. Pero con la relación sodio-potasio pasa algo muy parecido a lo que pasa con el omega 3 y el omega 6 o lo que pasa con varias cosas. Necesitamos un ratio, una relación puntual. Cuando nos excedemos de sodio, lo que le pasa a la mayoría de las personas con la sal es que están excedidas de sodio en su consumo y bajas en cantidad de potasio. A partir de ahí se dan muchos efectos que tienen que ver con la osmolaridad, con la atracción del agua que retiene normalmente el sodio, con los niveles de inflamación que maneje, con la función renal, donde podés generar hipertensión. ¿Qué es lo que va a pasar en condiciones normales? En una persona que no tiene enfermedad hipertensiva, lo que le va a pasar si consume sodio es que va a aumentar su presión arterial en el momento, pero no va a hacer enfermedad hipertensiva por estar consumiendo el sodio. O sea, no es el consumo de sodio el que genera la enfermedad. El consumo de sodio sí puede retener más líquido y por ende aumentar tu presión arterial. Compensable si vos estás consumiendo más cantidades de magnesio, más cantidades de potasio, que van a generar un efecto de relajación del músculo liso que distiende la arteria y por ende baja la presión arterial. Con lo cual, es un efecto, obviamente, de relación entre los dos, donde lo que yo te mencionaba antes de la paradoja coreana tiene que ver con que los coreanos también tienen un alto consumo de potasio, tienen un alto consumo de otros minerales, entonces compensan eso. Tienen bajos niveles de inflamación por la dieta tradicional de ellos. Obviamente, mientras más se occidentaliza la dieta, más enfermedad hipertensiva aparece, porque menos están respetando las cosas que ellos venían respetando. Y por otro lado, a nivel de sodio, nosotros vemos una relación muy parecida al símbolo de Nike en la forma, ¿sí? Donde vemos que el punto más bajo de riesgo cardiovascular tiene que ver con el consumo de unos 3,5 gramos, mientras que el consumo recomendado por los cardiólogos suele ser de menos de 2 gramos. Y el problema de esto es que la relación, el riesgo aumenta mucho más rápido cuando disminuimos la cantidad de sales que consumimos que cuando lo aumentamos. Entonces, en términos de lo que estos estudios muestran, es que excedernos en sal es menos riesgoso que estar faltos de sodio o de potasio en nuestro organismo. Bien, o sea, como decís, es un tema de ratio, de equilibrio. Y entonces la solución sería tal vez equilibrar subiendo el potasio o bajando el sodio. Eso depende un poco de tu dieta. La realidad que vos tenés que entender es que muchos productos industrializados tienen agregados de sodio a propósito porque generan más efecto de adicción a un determinado alimento, como pasa con todos los snacks salados que tienen un sodio agregado a cantidades salvajes. Entonces lo que termina sucediendo con tu cuerpo es que se acostumbran las papilas gustativas a esa cantidad de sodio, con lo cual lo demás te parece insulso después. Esa es una de las maneras de volverte adicto a un alimento industrializado, que tiene resaltantes y tiene cosas que van a estimular tus papilas gustativas de una manera suprafisiológica, que no vas a encontrar en la naturaleza. Esa es una. La segunda que vos tenés que entender es que el consumo de sal en nuestra vida cotidiana es excesivo. Nosotros no necesitamos agregarle sal a una comida, necesitamos consumir alimentos que sean ricos en minerales de manera balanceada. Entonces yo ahí estoy manteniendo ese ratio. Y si le agrego, no sé, sal del Himalaya, por ejemplo, a una ensalada, lo que tengo que entender es si estoy manteniendo el ratio con el potasio. Si lo estoy haciendo, no voy a tener problema, con lo cual no es por la cuestión de decir, bueno, me cuido con el sodio si yo no tengo una enfermedad hipertensiva. Diferente es si ya la tengo. Si ya la tengo, tengo que ser mucho más cuidadoso y va a ir por otro lado la solución. Pero si yo no tengo ese problema y lo que quiero hacer es prevenirlo, hay cosas que tengo que hacer a nivel de la insulina, hay cosas que tengo que hacer a nivel de la glucemia, hay cosas que tengo que hacer a nivel de inflamación antes de pensar en reducir el sodio rápidamente. Eso es como el criterio general que tengo que tener en cuenta con respecto a las sales. Bien, bien. ¿Y la persona que tiene que subir sus niveles de potasio, cómo lo hace? Podés tomar suplementos de potasio, que es la versión más fácil y más simple. Por un lado, me sorprende mucho que nosotros sabemos que históricamente por los huesos que encontramos a nivel de fósiles, sabemos que el consumo de sodio era mucho más, perdón, que el consumo de potasio era mucho más elevado en el pasado, como te mencionaba, 7-8 veces en el Paleolítico al consumo actual. Entonces, lo que tenemos que entender es, primero, que tenemos que aumentarlo. Segundo, que son varios gramos los que necesitamos de potasio para llegar a esa dosis que estaban usando. Tercero, que ni siquiera los suplementos tienen varios gramos. Tienen 99 miligramos, 100 miligramos. Entonces, no vamos a llegar realmente a eso solo con un suplemento. Y que en general encontramos potasio en muchas verduras, con lo cual lo que le suele pasar a la mayoría de nosotros es que no está consumiendo suficiente cantidad de verduras o de semillas o de fuentes que nos sirvan de varios minerales. Bien, perfecto. Clarísimo el tema.
Y el otro que me interesa tocar en los apartados que tocamos en el ping pong era sobre la cantidad de músculo, la relación músculo-longevidad, ¿no? Esto que vos hablás de los gramos de proteína por peso corporal. Yo me acuerdo la primera vez que lo vi en un video tuyo que hablabas de los 0,8 gramos por kilo de peso corporal. Me quedé impactado. Yo toda la vida, yo voy al gimnasio, toda la vida estuve con el mito, ¿no? De los 2 gramos hasta en etapas de definición llegar hasta los 3 gramos. ¿Cómo es eso? Porque yo sé que a un montón Bueno, de gente no se lo tomó bien. bueno, primero no es un mito. Lo que vos estás diciendo es real. Mira, si vos te excedes de proteína vas a crecer más rápido que si vos no te excedes de proteína. El problema es la diferencia. Cuando vos vas a los estudios, tenés estudios súper contradictorios. Eso es lo primero que vos tenés que entender. Donde vos te encontrás con que excederte en proteína, en muchos casos no te hace la diferencia, y hay otros estudios donde te dice que te hace la recontra diferencia excederte en proteína. Ese es el primer factor que vos tenés que tener en cuenta, que es hoy la evidencia y la ciencia no está de acuerdo con respecto a eso. Que no tiene nada que ver con por qué yo te doy la recomendación, que igual es la recomendación que te da la OMS, no es la recomendación que se le ocurrió a alguien. Entonces, ese es el primer factor que vos tenés que tener en consideración. El segundo factor que vos tenés que tener en consideración es que la mayoría de los estudios dictamina que el aumento de proteína a vos te va a dar un resultado por encima de las cifras que yo te digo, de entre el 10 y el 20%. O sea, estás hablando de que si yo me excedo en proteínas, si yo consumo 2 gramos, como vos mencionabas, que hoy el cálculo óptimo ya no sería con gramo por peso, sino que sería teniendo en cuenta gramo por peso de masa magra, idealmente muscular. El ratio está hecho en base a esa proporción, no en base a un peso total. El peso total en realidad es un error. Mientras yo más grasa corporal tenga, menos proteína necesito. ¿Ok? Ese es un factor que tienen que tener en consideración todos. ¿Por qué no se lo tomó bien la gente? Porque está acostumbrada a escuchar esta filosofía que vos me mencionás del gimnasio. ¿Y por qué alguien te dice lo opuesto? Pues yo te digo lo opuesto. Porque entiendo algo que el tipo que te va a dar resultado a nivel de fisiculturismo no está teniendo en cuenta, que es la fisiología de cómo esto impacta en tu expectativa de vida, en tu longevidad. Vos tenés dos procesos, tenés anabolismo y catabolismo. Anabolismo construye tejido, por eso los anabólicos, por eso la testosterona, por eso el reemplazo con testosterona, los SARM, lo que fuere. Todo eso estimula anabolismo. Por eso vos te encontrás con que muchos fisiculturistas se levantan a la mitad de la noche a tomarse su batido proteico o a tomarse su batido con maltodextrina, que es una basura intergaláctica, que lo que va a hacer es disparar tu glucemia de manera salvaje y va a elevar tu insulina porque eso te ayuda a mantener el anabolismo a pesar de que vas a ganar grasa también. Ese es un factor, eso es anabolismo. Y por otro lado está el catabolismo, que es lo que hace que vos puedas reciclar, autofagia es un proceso catabólico, todo lo que hace renovación de proteínas es un proceso catabólico. O sea, vos no vas a destruir proteínas si vos no estás en algún momento en catabolismo y no vas a construir si no estás en algún momento en anabolismo. Entonces, ¿cuál es el principio que vos tenés que entender acá? El principio que vos tenés que entender acá es, yo quiero un equilibrio entre construcción de músculo y longevidad. Si yo quiero máxima ganancia de músculo, consume toda la proteína que puedas. ¿A más es mejor? A más es mejor, no, hay un ratio hasta donde tiene sentido. Pero cuando vos me decís eso de 2 gramos por kilo de peso, por ejemplo, ni siquiera es el máximo de muchos estudios que son más propensos a estimularte que consumas más. ¿Entendés? Si vos vas a eso, creo que uno de los que más recomendaban en estudios así de importancia era 2,6 gramos en momentos de definición, donde obviamente vas a querer aumentar tu proteína y bajar la cantidad de hidrato de carbono que estás consumiendo. Ahora, ese es el factor que tiene que ver con fisiculturismo. Ese no es el factor que tiene que ver con salud. Lo que hay que hacer es una distinción entre estética y salud a largo plazo. Esto a nivel salud es una mierda a largo plazo. Esto significa que vos todo el tiempo estás haciendo anabolismo, esto significa que vos todo el tiempo estás construyendo tejido nuevo, esto significa que vos nunca reciclás, y esto significa que vos estás acortando tu periodo de expectativa de vida que vos puedas alargar después porque estás todo el tiempo estimulando mTOR, cuando todos los efectos buenos que aumentan tu expectativa de vida probados reducen esa actividad del mTOR. Hacen lo opuesto. Entonces, si yo estimulo de más, voy a tener un problema a nivel de expectativa de vida. ¿Funciona más para construir tejido? Sí. Yo sería un tipo irresponsable si sabiendo eso te digo consumí 2,6 gramos de proteína por kilo de peso. Porque te estoy acortando la expectativa de vida para que hagas 10, 20% más de músculo. Haceme ayuno, aumentá de masa más magra, tardá más en aumentar, sí vas a tardar más en aumentar, tardar más en aumentar, tener un límite más racional de lo que vos querés hacer, llegá a 24, 24,5 de IMC en cuanto a peso y mantener un porcentaje de 12, 11% de grasa corporal. Más está atentando contra tu expectativa de vida. Ese es el punto. Bien, eso era lo que te iba a preguntar.
cómo encontrar un balance o cuál sería el balance, ¿no? Entre tal vez la persona que quiere construir músculo a nivel de estética, pero también le quiere dar bola al tema de la longevidad y de la salud. ¿Cuál sería un equilibrio? Lo que pasa es que hay un error puntual que es muy importante, que tiene que ver con conocimiento antiguo, por eso la gente está trigger por esa cosa, ¿no? Como que se dispara y se enoja, que es, vos no tenés un solo factor por el cual vos limitás. Si sos una persona ectomorfa y siempre te costó aumentar de masa muscular, digo esto, no importa si vos lo sos, para cualquier persona que lo está escuchando y que es ectomorfa y que tomaba cualquier cantidad de proteína justamente por ser ectomorfa, lo que tenés que entender es que hay muchos factores por los que vos no construís músculo. Porque tenés baja cantidad de hormona de crecimiento, porque tenés un sueño malo, porque no estás entrenando lo suficientemente fuerte, porque tenés una tasa de esfuerzo percibida baja, porque no estás haciendo cosas que eficienticen el tipo de ejercicio que vos estás haciendo, porque no sos consistente, por un montón de razones. Pero la más importante que define nuestro metabolismo no son los macros, son las hormonas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Por eso una persona consume una pizza entera y tiene 20 años y tiene altos valores de testosterona y bajos niveles de insulina y no engorda un gramo, y otra persona menopáusica que tiene 60 años consume una porción de pizza y engorda. Eso tiene que ver no con las calorías ni los macros, no tiene que ver con la cantidad de proteínas y la cantidad de hidratos de carbono. Eso tiene que ver con los valores de hormonas que vos estás teniendo en tu cuerpo, que son los que regulan tu metabolismo y los que regulan procesos metabólicos tanto de anabolismo como de catabolismo. Entonces, muchas veces lo que le pasa a la persona que quiere consumir más cantidad de proteínas para tratar de aumentar la masa muscular es que tiene baja testosterona. Y no se dio cuenta que lo que tiene que hacer es optimizar sus valores de testosterona antes de pensar en matarse en cantidad de proteína. ¿Por qué? Porque lo que vos tenés que entender es que todas las cosas son multivariables. Cuando yo pienso en proteínas y pesas y nada más, estoy haciendo un error enorme. Pensá en esto. Pensá en la proteína titán, que es la proteína más grande que tenemos en nuestro cuerpo, que una persona promedio tiene medio kilo en el cuerpo. Esa proteína es la que le avisa a tu cuerpo que vos necesitas construir más tejido muscular. Es la que va a hacerte más tejido contráctil. No es ni la actina ni la miosina cuando se contraen. Ese es un factor. La gente no lo tiene en cuenta. La proteína titán se estimula cuando vos levantás peso. Mientras más fuerte, más se estimula. Después está el sweet spot, si querés, del 70% para hipertrofia, simplemente porque vos podés hacer más repeticiones, no por una cuestión de la cantidad de peso que vos estás manejando. Esa es una. El segundo factor es que la proteína titán se estimula cuando vos estás haciendo también movimientos excéntricos. Entonces nadie respeta el negativo con los tiempos que tiene que respetar y estás perdiendo casi la mitad de tu entrenamiento ahí porque estás dejando caer por gravedad el peso. Eso es una estupidez y puede llevarte a que vos vayas a consumir más proteína porque no estás viendo resultados. Entonces eso es uno. Después, puede ser que vos no estés entrenando con la tasa de esfuerzo percibido necesario y que la gente en general comete el error de entrenar considerando que está llegando casi al fallo, una o dos repeticiones antes del fallo, y en realidad el fallo real en la mayoría de las personas que entrenan está más adelante. No somos conscientes de cuánto nos falta para llegar a eso. Por otro lado, a nivel de hormonas, yo tengo que hacer todo lo que tengo que hacer para optimizar la testosterona. Por ahí me faltan valores de vitamina D, me faltan niveles de magnesio, me faltan niveles de zinc, de boro, que me alteren los niveles de testosterona, me los bajen. Por eso acordate que nosotros tenemos una pérdida desde los años 80, tenemos una pérdida de 1% del valor de testosterona por año. Entonces hace no sé, 40 años tenías un valor promedio en la persona de tu edad 40% mayor al tuyo. ¿Entendés? Eso obviamente hacía que esa persona gane masa muscular más fácil que vos. Son todos factores que vos tenés que tener en consideración, que no dependen de la proteína. ¿Quién piensa en la proteína? La persona que tiene una capacidad de análisis en la que está pensando nada más en macros, en cómo ciclo hidratos de carbono, en cómo consumo proteínas dependiendo si estoy en bulking o si estoy cortando. ¿Entendés? Entonces, esos son los factores que te van a llevar al error. Estás considerando una sola área, no estás considerando tu expectativa de vida, no estás considerando tus hormonas, no estás considerando tu calidad de sueño, no estás considerando un montón de factores que te van a dar la sustentabilidad a largo plazo. Es increíble. Y el tema es que, bueno, vos le das mucha importancia porque es, claro, la gente está viendo nada más la punta del iceberg, que todo lo que decís que falta a vos es el tema de las hormonas. Pero ¿cómo nos damos cuenta de todo eso? Porque ¿sería únicamente a través de estudios? ¿O hay índices que nos podemos dar cuenta fácil cuando tenemos un déficit acá para compensar? Mira, hay una cuestión que tenés que entender que es, si yo entiendo, de nuevo volvemos a lo mismo de entender cuáles son los impactos o cuáles son las razones teóricas que hay detrás de cada cosa, como para realmente poder entender si yo tengo un problema o no tengo un problema y cómo lo tengo que resolver. Por eso te decía que la teoría ahí es clave para entender qué es lo que tengo que hacer.
Acá, ¿cómo se piensa? Se piensa entendiendo, idealmente en un laboratorio, por supuesto, y no solo de testosterona biodisponible, de testosterona libre. Si quiero generar más masa muscular, vos sabés que es importante el IGF-1 también. Entonces, son varios factores que voy a necesitar en equilibrio a lo largo del tiempo. Eso es uno a nivel de laboratorio. Y después, lo otro que tenés que tener en consideración es que, obviamente, si quiero optimizar la testosterona, necesito ver cuáles son las fallas a nivel de laboratorio, porque por ahí me mato tratando de consumir una sustancia que es dañina para mí, como los SARM, como anabólicos, o reemplazo de testosterona, sin entender que por ahí si aumentaba la vitamina D, aumentaba el zinc, aumentaba el magnesio, duplicaba mis valores de testosterona. Entonces, teniendo eso en cuenta, lo que tengo que entender si no puedo hacer todo eso es cuáles son los síntomas de baja testosterona, cuáles son los síntomas de diferentes desbalances hormonales para decir, bueno, a ver, si hay 10, ¿cuántos de los 10 yo tengo? Mientras más tengo, más chance tengo de verdad tener baja testosterona. Pero si vos te fijás, te menciono la testosterona por músculo, pero esto vale para cualquier hormona realmente. Si vos te fijas, realmente lo que tenés que entender es que la testosterona baja te va a dar alteraciones del nivel de confianza, alteraciones de tu estado de ánimo, alteraciones de tus niveles de energía, donde vas a tener menos energía, vas a estar siempre cansado, va a alterar tu calidad de sueño, va a, por ejemplo, alterar tu erección matutina, va a alterar la capacidad de tener sensibilidad genital. Bajos niveles de testosterona reducen la sensibilidad genital. Obviamente va a darte disfunción eréctil si es muy grave o simplemente te la va a dejar menos erecta, por decirlo de una manera más científica, si querés. Pero lo que tenés que entender es todos esos puntos van a impactar. Van a impactar, por ejemplo, vas a tener más grasa corporal. Mientras más grasa corporal tenés, más seguro es que tenés baja testosterona, porque se transforma esa testosterona en estrógenos por la aromatasa. Entonces, son un montón de impactos y de cosas que van a afectar a tus valores de testosterona y vos te vas a estar matando a proteínas pensando que el problema es que te faltan proteínas. Y sin embargo, cuando nosotros agarramos en los estudios, tenemos que decidir con qué estudio nos quedamos. ¿Por qué alguien se queda con el estudio que más proteínas recomienda y alguien se queda con otro? Primero, porque entendés cuáles son las consecuencias a largo plazo, como las fuiste viendo. Y segundo, porque muchos estudios lo que necesitan mostrarte es el balance de nitrógeno. Son varias cosas que muestran que efectivamente esa proteína se use para construir músculo y vos no la estés despreciando. ¿Por qué? Porque impactos negativos. Si bien excederte en proteínas si vos no tenés enfermedad renal ya ha demostrado que no es que te va a generar la enfermedad, o sea, es algo que deberías evitar si tenés la enfermedad, pero no te lo va a causar. Por otro lado, altos niveles de proteína, sobre todo si encima la estoy tomando en polvo, que sabés que es un producto que en general viene acompañado de otras cosas que vos no querés, como maltodextrina. Es muy raro que vos consigas proteína sana, proteína realmente buena para tu organismo. Pero lo que tenés que entender ahí es que vos tenés que tener el pH de estomacal suficiente como para poder aprovechar esa proteína por un lado. Y por otro lado, tenés que asegurarte de que esa proteína no sea fermentada por tu flora bacteriana de manera excesiva en el colon, porque eso impacta negativamente y puede causar cáncer de colon. Por eso tenemos tanta asociación entre alto consumo de carne y alto consumo de proteínas con cáncer de colon a largo plazo. Entonces, de ahí es que yo te digo, ¿querés pasarte? ¿Querés excederte? ¿Querés construir músculo? Consumí aminoácidos en vez de proteínas. Sentido común. Porque me saltan un montón de procesos, primero son más absorbibles, entonces necesito menos cantidad. Entonces me van a impactar menos negativamente en el emetor. Segundo, me van a dar otros beneficios que no son solamente musculares. Me van a dar beneficios a nivel de energía, me van a dar beneficios a nivel de los neurotransmisores, me van a dar beneficios a nivel del estado de ánimo, beneficios de capacidad cognitiva. Entonces son muchas cosas las que te empiezan a jugar a favor cuando vos entendés que te convienen aminoácidos antes que proteínas. Lo que pasa es que la proteína es mucho más barata. Sí, el tema de los aminoácidos está muy. Es un suplemento muy infravalorado. Siempre está el top 3 de los suplementos que se habla, ¿viste? Creatina, cafeína, proteína, y se deja atrás a los aminoácidos y no se termina de entender ese tema. Y en realidad la cafeína tiene un impacto que es dosis dependiente. Cuando vos te excedes de cafeína generas un efecto catabólico. Pasa lo mismo con los precursores de la hormona tiroidea, pasa con un montón de cosas. Cuando yo me excedo de eso, empiezo a jugar un efecto que es catabólico, en lo cual me hace perder masa muscular, no me hace ganar masa muscular. Pero bueno, es una cuestión dosis dependiente. Todo en general tiene alguna relación de dependencia a la dosis. Yo lo que creo más importante acá es que la mayoría de la información es anacrónica. Esa tríada con respecto a la proteína de whey y todo, es vieja. Realmente la proteína de whey tiene sus efectos positivos, pero no estás dejando de consumir suero de leche, que tiene otros efectos negativos para tu salud por muchas otras áreas que no tienen que ver con músculo.
Entonces acá hay un juego que es mucho más complejo, que es cómo logro satisfacer mis necesidades fisiológicas con alimento y no dependiendo de un suplemento de mala calidad. Bien. Ahora que tocamos tal vez un poquito el tema de los suplementos, si querés ya para ir cerrando, me gustaría hablar un poquito sobre los que vos considerás, tal vez, para el ámbito deportivo y para el ámbito no deportivo, ¿no? Sino para tal vez el tema aumentar la longevidad y la salud. Tu top de suplementos, ¿qué es lo que recomendás? Mira, me parece que entendiendo ese ratio que yo te decía, como hay un ratio que te decía entre sodio y potasio, también hay un ratio que tiene que ver con el omega 3. Nosotros consumíamos originalmente mucha más cantidad de omega 3 que hoy. Y se considera, esto dependiendo de la evidencia donde vos la busques, que el ser humano consumía un ratio de omega 3 a omega 6, donde se consumía o las mismas cantidades de cada uno de los dos omegas, o entre el doble y el triple de omega 6 que de omega 3. Esto generaba un contexto mucho más saludable y menos inflamatorio que el actual, donde el consumo de una dieta moderna típica, dependiendo de cuán bien comas, es de 12 a 25 veces más omega 6 que omega 3. Con lo cual, si vos entendés que el ratio es lo que te causa el problema, que la relación entre sí es lo que te causa el problema, lo que más querés es aumentar la cantidad de omega 3. Obviamente bajar la cantidad de omega 6, bajar la cantidad de aceites no saludables, de margarina, de aceite de canola, de aceite de soja, de aceite de maíz, muchas cosas que la gente no consume por ahí en su vida cotidiana, nadie le pone aceite de canola en la ensalada, pero que vienen en la mayoría de los productos industrializados. Entonces, bajo ese consumo y aumento mi consumo de omega 3. El omega 3 históricamente la gente lo consumía en vísceras de animal, en pescados, en mariscos, en un montón de cosas, y que muchas teorías te dicen que es una de las causas del desarrollo cognitivo del ser humano que explotó hace unos 2 millones de años atrás. El aumento del volumen de la cavidad craneana y el aumento del volumen cerebral. Entonces el aumento del omega, cuando empezó a aparecer ese aumento, realmente tuvo un impacto muy positivo en nuestra salud, independientemente de si es la causa por la que creció nuestro cerebro o no. No te olvides que el 80% de nuestro cerebro tiene partes similares al omega que se usan para hacer mielina, que es lo que aísla los impulsos eléctricos. Entonces, realmente lo necesitamos en nuestro cuerpo, necesitamos muchas grasas para nuestro cerebro, por eso la keto tiene tantos beneficios a nivel cognitivo. Y lo que tenés que entender es que la gente no cumple la cuota. Entonces necesita un Bien. suplemento. Por eso uno de los suplementos más básicos que todo el mundo puede tomar es omega 3, que no significa que lo tengas que tomar. Yo preferiría no necesitarlo y poder suplir mi necesidad en base a el alimento que yo estoy consumiendo. Lo que pasa es que es algo utópico en nuestra vida moderna porque la gente no come vísceras de animal, porque la gente no come mucha cantidad de pescados y mariscos, etc. Y esto es medible, y es medible con un tipo de análisis que tiene que ver con el perfil de inflamación celular. O sea, vos fíjate que yo no voy a pedirle a alguien omega 3. Le pido a alguien cuán inflamado está a nivel celular para entender cuánto omega 3 tiene en relación con otros ácidos grasos más Bien. dañinos. O sea, omega 3 sería uno de los que recomendás. Sí, seguro. Después, dependiendo del el objetivo que vos tengas, si tu objetivo es longevidad, es diferente la recomendación que si tu objetivo es ejercicio. Si tu objetivo es ejercicio y capacidad cognitiva, por ahí te voy a decir creatina y aminoácidos como un consejo así muy positivo, donde la creatina cada vez tiene más beneficios, cada vez encontramos, cada vez no, o sea, siempre lo estuvo, pero cada vez encontramos más evidencia de beneficios, con lo cual está buena por ese lado, se prueba muy, muy, muy segura a lo largo del tiempo. Yo me aguanté un año a hacer el video de creatina probándola todos los días en dosis de 5 gramos a 10 gramos, dependiendo de si estaba haciendo carga o no. Después me di cuenta que no hacía falta hacer carga, pero realmente son los dos que más te diría, mira, podés tomarlos, no significa que sea lo más efectivo que hay. ¿Entendés? Seguramente hacer un tratamiento de reemplazo con testosterona te va a dar más resultado que tomar creatina. Lo que pasa es que tiene un impacto fisiológico en tu cuerpo completamente diferente. ¿Entendés? Entonces, ese es un factor. Yo estoy pensando en salud a largo plazo. Y después, por otro lado, a nivel de lo que tiene que ver con longevidad, por ahí te voy a decir o resveratrol, o NAD, o el día de mañana alguna otra sustancia como espermidina, que tienen efectos donde vamos viendo cómo se reduce la cantidad de células senescentes, cómo se alargan los telómeros, cómo hay un rejuvenecimiento genético en muchas cosas y se disminuye la velocidad a la que se acumulan células que no te sirven en tu cuerpo. Bien, esos suplementos de longevidad que vos hablás se consiguen fácilmente. La verdad yo no los conocía. Mira, yo en general no hablo mucho de ni conseguirlos, ni de marcas, ni todas esas cosas, por varias razones. En primera, por la fundación, con lo cual yo no tengo ningún acuerdo. Me pierdo, obviamente, del el medio de ingreso más importante de todas las personas que están en redes sociales, que es recomendar un producto y que el producto, la marca del producto te pague por recomendarlo.
Yo elijo hacer eso para mantener la objetividad de mis recomendaciones, obviamente, por eso nunca digo, che, toma este producto, imagínate cuántas veces me habrán contactado para recomendar probióticos de una marca puntual o recomendar aminoácidos de una marca puntual. Y la respuesta es siempre no, porque vos estás buscando un beneficio que tiene que ver con la fundación, que es más escalable que si una marca de suplementos te hace algún acuerdo o lo que fuere. Por eso tampoco vendo ningún tipo de curso online ni nada y elijo dar todo gratis. Son factores como para decir, es una elección y uno tiene que decidir qué hace en ese lugar. Yo hoy tomo, dependiendo de si en el laboratorio tengo algún déficit nutricional, últimamente estoy tratando de que no, pero lo que más suelo tomar es nada de omega 3, como consistentemente. Bien, solo esos suplementos. Sí, y se puede agregar algo que tenga que compensar. Si no estoy en valores óptimos de vitamina D o si no estoy en valores óptimos de alguna sustancia, tomar esa sustancia de manera momentánea. Y después tengo algo que trato de siempre mandar mi estudio de flora bacteriana para hacer un probiótico que sea específico para Sebastián, que es algo bastante tecnológico y no es algo común de acceder y tampoco lo menciono mucho porque entiendo que es algo difícil, pero si vas a pensar en un probiótico ideal, vas a pensar en un probiótico hecho específicamente para tu flora bacteriana. Bien, ahora que hablabas un poquito de, ¿no?, la objetividad y de rechazar estos contratos con las marcas y que, bueno, sería la mayor fuente de ingresos si no te molesta contestarla. Vos de YouTube no monetizás tus videos. No, de YouTube sí, y se dona mucho a la fundación. El objetivo no tiene que ver con la monetización. Obviamente lo que vos tenés que entender ahí es que cada uno tiene su objetivo final por el cual está en redes. Hay gente que está ahí para generar dinero y está muy bien, para nada considero que esté mal, donde su objetivo es venderte un curso online, tener audiencia, monetizar todo lo que pueda, generar estos contratos con diferentes empresas, no sé, o generar su propia marca de suplementos. Por ahí muchas marcas lo que ofrecen es generar una marca tercerizada con mi imagen o lo que fuere. Y tiene que ver un poco con tu juego a largo plazo. Si tu juego a largo plazo es dejar la mayor cantidad de aporte que vos puedas mientras estás vivo, no te sirve eso. Si es hacer plata, te sirve. ¿Entendés? Mi objetivo a largo plazo es impactar con la fundación, es impactar con este desarrollo tecnológico y poder escalar esas herramientas lo máximo posible. Bien, y de la fundación, sí, o sea, ¿es una fundación con fines de lucro o sin fines de lucro? No, un organismo sin fines de lucro, una fundación siempre es un organismo sin fines de lucro, por lo menos en teoría. Después si la usan para fines equivocados es otra Sí, cosa. sí, sí. Pero no, de hecho hoy se sostiene con la plata de los directores, ni siquiera recibe de organismos internacionales ni nada, justamente para no estar dependiendo de la agenda de otra persona. Excelente. Bueno, Sebastián, ya estamos más o menos en tiempo cumplido, así que nada, te agradezco muchísimo por tomarte el tiempo de nada, charlar un rato, por coparte con la entrevista, la verdad que estuvo buenísimo, fue un placer hablar con vos, así que te agradezco un montón. No, por favor, muchas gracias por la invitación, espero que te sirva y espero que le sirva a la gente todo esto. Sí, yo creo que causó un revuelo, va a causar un revuelo enorme porque se tocaron temas muy, muy buenos, así que nada, muchas gracias. Por favor, hasta luego. Un abrazo.